Los ciclos de la economía se dividen en cuatro. ¿Qué son estos ciclos de economía y por qué son tan importantes? Los ciclos de economía determinan el estatus económico que está sufriendo algún país, moneda, etcétera, etcétera. ¿A qué va con esto? Los ciclos de depreciación se dividen en auge, recesión, depresión y recuperación. ¿En qué consiste cada uno de esos? El auge es cuando hay prosperidad en todos los sectores económicos. Esto quiere decir que a la economía le está yendo muy bien, hay muchas ventas, hay mucha producción, hay mucha creatividad, hay mucha... Pues en sí, pues está en su mejor momento, ¿no? La economía. Después pues viene la parte fea, ¿no? Cuando es la recesión, que es cuando esos sectores se van cayendo poco a poco, cuando la producción ya no tiene consumismo como tal. Y ahí vamos a la otra fase, que es la depresión. La depresión es cuando eres el punto de quiebre, es cuando y ahora sí la economía ya está, está yendo al carajo, como lo estamos sufriendo muchos países en el mundo. Aquí en Latinoamérica se está sufriendo demasiado, no se diga ya en Venezuela. Mis panas de allá de Venezuela que me han contado historias, que yo he leído artículos donde cuentan donde cuentan su sufrimiento, que es de verdad lamentable. Y aquí en México pues ya vamos para allá. Ya también ya se está cayendo aquí la economía, ya no hay producción. Nuestro sector económico, que viene siendo las empresas automotrices, ya no están produciendo, lo que genera desempleos, y la economía se está yendo un poco más al carajo porque están pagando con el 50% o un 70% a cada empleado, cuando el salario mínimo pues de por sí no nos alcanza aquí en México. El salario mínimo aquí en México es de 100 pesos al día, o sea, 100 pesos 8 horas, cuando ya en Estados Unidos te lo pagan en dólares y es por una hora lo que estás ganando por allá. Pero pues hoy no vinimos a hablar de tanto meternos en ese tema de la economía, sino pues vamos a opinar un poco sobre cómo ha afectado la pandemia y la pandemia a los sectores económicos y cómo tener, tener un criterio personal, bueno, de mi persona. Soy un medio raro. Ok, tener un criterio sobre las siguientes cuestiones que a mí me parecieron algo interesantes. La primera es cómo afecta la pandemia en la economía. ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 a la economía? Afectó demasiado. Aunque muchos dicen que es una conspiración, sea como sea, sean peras o sean manzanas, muchos lo estamos sufriendo. Y afectó tanto al comercio automotriz, las grandes empresas que están en otros países, la exportación, las importantes exportaciones, que ahorita más o menos vamos a hablar más adelante, en unos 2 minutos más vamos a hablar sobre eso, de las exportaciones importantes. Por ejemplo, pues viene siendo ya sea de uso personal, por ejemplo, de que tú encargabas cosas, exportaciones de otro país, no se diga de China, que es el principal afectado por todo esto. Por ahí estuve leyendo que hay una segunda ola de virus. Entonces, México apenas está en la primera y todavía no se, han, no se ha recuperado el sector económico y tampoco el sector de salud. Entonces, pues sí creo que una segunda ola sí afectaría mucho al país. Como lo seguía diciendo, cuando nosotros encargamos algo por Mercado Libre, AliExpress, Amazon, obviamente pues generalmente ya se dan
regionales o nacionales, tienen que pasar por un diverso proceso. Ya ustedes conocen el proceso de aduana, si es de otro país, etcétera, etcétera, si incluye una embarcación. Bueno, todo eso se va. Entonces, ¿cómo afectó el COVID? ¿Te imaginas si un chino hubiese tocado, un chino infectado? Bueno, no, eso sería un racismo, ¿no? Si una persona infectada hubiera tocado tu producto, que te va a llegar a tu casa, y después de que llegue a tu casa, este, tú te infectes y empieza otra vez el ciclo de todo esto de la pandemia, del COVID-19. Eso viene siendo en las importantes exportaciones. La otra sería en qué ciclo económico se encuentra la Ciudad de México. Como ya lo mencionamos, el auge es donde viene la prosperidad. Entonces, pues no digamos que estamos sufriendo todo esto, porque no es así. Estamos sufriendo demasiado aquí, como en otros países. No sé si hayan escuchado las noticias recientemente de Italia, donde ocurrió todo, ya pasado una fase 4. Yo no sabía eso de las fases hasta que mi hermana me lo explicó. La fase 1 pues consistía en 1, 2. Y así se van recorriendo hasta la fase 4, que es contaminación total. O sea, imagínense llegar a ese punto de quiebre de un país tercermundista o primermundista, no sé. ¿Cómo llegó a afectar la economía en ese país? ¿Y qué medidas están tomando para recuperarse de esa pandemia? Y lo que me cuestiono aún más es cómo se van a recuperar. Esa es la parte creo que demasiado interesante. Entonces, la Ciudad de México, para mi opinión, está pasando de la recesión, que era como que el quiebre de las empresas. Ya estamos en depresión, que viene siendo la depresión, como anteriormente se los comentaba. La depresión pues viene siendo este punto de quiebre, donde las empresas ya no están produciendo, donde la economía se viene abajo. No sé si hayan escuchado las noticias recientemente de que subió demasiado el dólar y bajó demasiado el petróleo. Estos son puntos de quiebre económicos debido a que ya no hay producción. Obviamente pues sí, ya sería otro tema hablando de divisas, pero sí afectó y estamos en ese punto de quiebre donde las empresas de productos que usamos cotidianamente, como productos para el hogar, alimenticios principalmente, están, se están acabando. Imagínense cómo están sufriendo ahí en Venezuela por todo esto del COVID. El otro, la otra cuestión es cómo México se puede recuperar de esta pandemia. ¿De dónde sacaría tanto dinero la Ciudad de México? La Ciudad de México, el país de México, güey. ¿Cómo el país de México se recuperaría de esta pandemia? Obviamente, pues se va a oír medio raro, pero tenemos que sacar recursos de lo que ya tenemos. Vamos a trabajar demasiado duro en las industrias. Ahora sí, como que nos vamos a esclavizar un poco más. Y la otra sería que legalicen la mota, la marihuana. ¿Por qué yo opino esto? ¿Por qué yo opino que legalicen la marihuana? Es porque yo la consumo. Yo no, de hecho, yo no consumo ninguna droga. De hecho, ahorita no estoy drogado. No. Sino que pienso que sería un recurso natural, sustentable y de alto consumo aquí en el país, que podría estabilizar un poco las cosas. Ya le ha funcionado a muchos países. Sería otro factor económico razonable y
y obviamente pues se recuperarían de los impuestos y ventas y cultivos y todo eso lo que lleva. Pero en mi opinión, el consumo de la marihuana creo que sería una opción razonable. No se me oye tan descabellada sacar recursos económicos de ahí. ¿Por qué? Porque pues ese es tipo como que la manga secreta que tiene guardada ahí Ciudad de México, el país de México. Como que yo creo que esa es su principal estrategia del gobierno. A lo mejor lo estoy equivocando, a lo mejor no va a suceder esto. Pero pues yo pienso que sería una buena opción, sacar recursos legalizando esta droga. Bueno, no es droga, viene siendo como un calmante, bueno, dependiendo su uso personal. ¿Qué otra cosa? También se podría recuperar con promociones de turismo. Se podría recuperar también con producciones, nuevos tratos, porque estuve viendo conferencias de cómo funciona todo esto y cómo va para allá, a qué grado vamos a estar llegando todo esto. Y decía que una de las principales cuestiones que tenemos que tener en mente es la unión entre países, la unión de tratados, más que nada. Dejar a un lado todo el egoísmo de todos los países, déjalo a un lado, de que si tú me pegaste, de que si yo te pegué, de que si tú me robaste, de que quiero tu tierra, de que no quiero tu tierra, que yo quiero el petróleo. Dejando a un lado todo eso. Hay que apoyarnos. Es un momento muy difícil para todos. Creo que a todos nos afectó. A mí me afectó. Hace mucho tiempo que no salgo como antes salía. Hay muchos amigos que no veo de la secundaria, de la prepa, de la universidad, porque con ellos me concurría mucho. Ahora pues ya nada más, pues hablamos de vez en cuando por mensajes y en las clases online que ahorita están mucho pegando. Que maestros, usted principalmente maestro, si está viendo este video, ojalá que sí sea en un momento libre que haya tenido para ver todos los videos de todas sus clases, esté viendo el mío y va usted a estar de acuerdo conmigo de que esto no está funcionando, porque como yo como alumno, como usted como maestro, nos detiene mucho esa comunicación cercana que teníamos, en cuestiones de preguntar, de resolver dudas, en cuestiones de que pues se aprende más siendo algo estar frente a frente y no frente a una computadora, que porque si yo hubiese querido estudiar la escuela en línea desde hace mucho, pues obviamente lo hubiera hecho. Pero no, decidí detenerme y expandirme, ¿no? Expandirme principalmente. Por eso tomé la decisión de volver a estudiar. Yo estaba trabajando, entonces tomé esa decisión. Entonces, a nosotros como los alumnos, a lo mejor ustedes como maestros no conocen las situaciones o las adversidades que hemos cruzado cada uno de nosotros en el pasado, y las decisiones que tomamos para retomarnos nuestros estudios para que nos estén aplicando esto. Pues imagínense, si yo hubiese sabido de que había una pandemia y que me iban a pagar el 50% sin hacer nada, a lo mejor hubiera tomado otra decisión. Porque ahora no estoy ganando de nada de dinero. Por eso les decía que pues a mí principalmente, bueno, a todos nos está afectando esto. Yo no estoy ganando nada de dinero, no estoy haciendo nada. Y según estoy estudiando tareas, porque nos dejan tareas para aprender. Pero pues ya nos desviamos un poco del tema. Pues mi conclusión para acabar todo este rollo del video, y creo que ya se hizo un poco extenso, es resolver esa incógnita.
cómo nosotros nos estamos devorando uno a uno. Nos estamos volviendo completamente locos. Ya no hay izquierda ni derecha. Ahora somos un país que se está moviendo para alcanzar la sustentabilidad económica que nosotros buscamos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto hay un lado bueno como hay un lado malo. Muchas de las personas no están siguiendo las reglas que hemos querido saber, que nos han impuesto el sector salud. No estamos siguiendo las reglas. Hay mucha gente que sí se está saliendo a la calle, que no está tomando las medidas respectivas de sanidad. Y eso se me hace una reverenda vulgaridad, por así decirlo, de que cuando se nos dijo estrictamente de que nos quedamos en casa no están siguiendo las reglas. Y se me hace un poco ilógico que aún así cuando nos dicen que llevamos toda la vida quejándonos del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la rutina que llevamos diariamente, y ahora que no la llevamos, cuando nos están diciendo de que te vamos a dar todo lo que tú quieras, quieres dinero, te damos dinero, necesitas algo, te damos, te apoyamos. Cuando el gobierno dice eso y solamente nos piden una cosa, que es permanecer en casa para que esto ya no se expanda, no lo hacemos. Se me hace muy triste todo esto también, porque cuando nos piden que no hiciéramos absolutamente nada, estamos haciendo todo lo contrario. Y eso pues sí es algo irrelevante, es algo triste, pero pues vamos a superar esto. Vamos a superar esto, yo lo sé. Pues creo que con esto finalizo con una pequeña reflexión. Más que nada, si estás usted en casa sin hacer absolutamente nada, pues aprovecha. Coge todos los libros que tengas y ponte a leerlos. Haz lo que no has disfrutado con tu familia. Cosas personales. Termina ese videojuego que nunca terminaste. No vayas a consumir basura. Si tú consumes basura, eres una persona basura. No desperdicies tu tiempo. Haz algo productivo, haz ejercicio, aliméntate bien, aprende a cocinar, aprende a hacer algo. Lee un libro, no te acabes toda tu vida. No te acabes todo este tiempo que tenemos de sobra cogiendo el control de la tele y poniéndose en mil series en Netflix. Se me hace muy tonto desperdiciar el tiempo. Escribe tu libro, aprovecha ese tiempo que tienes. Y si aún así te mata la aburrición, si aún así te mata la ansiedad, no desesperes. Todos estamos sufriendo esto. Muchas gracias.